En un pequeño pueblo de México, donde la calidez del sol se combinaba con el aroma de la comida que emanaba de los puestos callejeros, doña Felipa era un nombre conocido y respetado. Su puesto de carnitas, ubicado en la plaza principal, se había convertido en un lugar de encuentro para los habitantes del pueblo. La gente hacía fila no solo por el sabor inigualable de sus carnitas, que eran una delicia, sino también por la amabilidad y el carisma de doña Felipa, una mujer de mediana edad con una sonrisa que iluminaba cualquier día nublado. Sin embargo, la historia de doña Felipa guardaba secretos oscuros que nadie se atrevía a susurrar. Era un día soleado de marzo de 1972 cuando las desapariciones comenzaron a inquietar a la comunidad. Todo comenzó con la joven Ana, una chica de 17 años, conocida por su belleza y su espíritu alegre. Ana había ido al puesto de doña Felipa a comprar unas carnitas para llevar a casa, pero nunca regresó. Al principio sus amigos pensaron que simplemente se había quedado más tiempo con sus amigas, pero a medida que pasaban las horas, la preocupación se instaló en los corazones de sus padres. Cuando la noche llegó y Ana no apareció, la angustia se transformó en pánico. Los habitantes del pueblo, en su mayoría, eran personas trabajadoras, dedicadas a sus familias y a sus tradiciones, pero la desaparición de Ana desató un murmullo de inquietud. El pueblo, que había sido un lugar de paz y concordia, se convirtió en un nido de rumores. La gente comenzaba a hablar, a especular sobre lo que había sucedido. Algunos decían que Ana había sido secuestrada, mientras que otros mencionaban con desconfianza a doña Felipa. ¿Qué pasaba realmente en la cocina de aquel puesto que tanto admiraban? A medida que los días pasaron, más mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer. Clara, de 19 años, fue la segunda en desvanecerse sin dejar rastro. Las madres del pueblo comenzaron a prohibir que sus hijas se acercaran al puesto de carnitas. Sin embargo, la tentación era grande. Las carnitas de doña Felipa eran irresistibles y muchas veces las voces del miedo eran ahogadas por el deseo de disfrutar de un sabor que había trascendido generaciones. ¿Quién no quería disfrutar de un platillo que recordaba a la infancia? La tensión en el aire era palpable. Las miradas se cruzaban con desconfianza y los murmullos se intensificaban. Un grupo de mujeres decidió organizarse para buscar respuestas. Entre ellas estaba la madre de Ana, que no se detendría ante nada para encontrar a su hija. Las mujeres se reunieron en la plaza y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. Una de ellas, Marta, mencionó que había visto a doña Felipa en el mercado comprando grandes cantidades de carne. ¿Por qué necesita tanta carne?, se preguntó. ¿No está bien que solo cocine para su puesto? Los rumores crecieron, y las desapariciones se convirtieron en un tema cotidiano en las charlas del pueblo. La policía local, aunque estaba al tanto de la situación, no había tomado cartas en el asunto. Los oficiales parecían más interesados en mantener la paz que en investigar las desapariciones. La figura de doña Felipa, que antes era venerada, comenzó a verse con recelo. ¿Podría ser que la mujer que alimentaba al pueblo estuviera involucrada en algo tan macabro como las desapariciones de sus propias clientas? Mientras tanto, doña Felipa continuaba con su rutina diaria, sirviendo carnitas a sus fieles clientes y sonriendo a todos. Pero había algo en su mirada que muchos comenzaron a notar. Una sombra de inquietud, un destello de algo oscuro que se ocultaba detrás de su rostro amable. Muchos no podían creer que una mujer como ella, que había alimentado a generaciones, estuviera detrás de tales atrocidades. Sin embargo, las desapariciones continuaban, y la comunidad se sumía en un estado de alerta constante. En medio de este clima de tensión y desconfianza, un joven periodista llamado Javier llegó al pueblo. Con 28 años, era un apasionado investigador que había dedicado su vida a destapar la verdad detrás de los misterios que atormentaban a la sociedad. Javier había escuchado sobre las desapariciones y no podía resistir la tentación de investigar. Tenía la firme convicción de que la verdad siempre salía a la luz, y estaba decidido a descubrir qué estaba ocurriendo en aquel pueblo.
Su primera visita al puesto de carnitas fue reveladora. A medida que se acercaba, el aroma de la carne asada lo envolvía, pero no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. La escena era demasiado perfecta, demasiado idílica. La gente se reía, comía y disfrutaba, pero había un aire de tensión que flotaba entre los comensales. Javier se sentó a observar, tomando notas mentales de todo lo que veía. Las risas de los niños resonaban en el aire, pero también notó las miradas de desconfianza entre algunos adultos. Decidido a hablar con doña Felipa, se acercó a su puesto. «Buenas tardes, doña Felipa», dijo con una sonrisa. «He oído maravillas sobre sus carnitas. Me gustaría saber más sobre su secreto». Doña Felipa lo miró con una sonrisa enigmática. «La carne, joven, es de la mejor calidad. La cocino con amor y paciencia. Eso es lo que hace la diferencia». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante. «¿Y qué hay de las desapariciones? He oído que algunas jóvenes han desaparecido en el pueblo». La expresión de doña Felipa cambió ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. «Desapariciones, usted dice. Eso es solo un rumor. La gente siempre habla, joven. No hay nada de qué preocuparse». Su tono era firme, pero había una tensión en su voz que Javier no pudo ignorar. Mientras Javier continuaba su investigación, la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más pesada. Las madres advertían a sus hijas que no se acercaran al puesto de carnitas, pero la tentación era demasiado fuerte. Las noches se llenaban de conversaciones susurradas sobre lo que podría estar sucediendo. Doña Felipa, aunque era un pilar de la comunidad, se había convertido en el centro de las especulaciones. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. La intriga crecía, y con cada disparition que se sumaba a la lista, la certeza de que algo siniestro se ocultaba tras las puertas del puesto de doña Felipa se hacía más fuerte. El pueblo, que había sido un lugar de paz y alegría, se transformaba lentamente en un escenario de horror y misterio. La historia apenas comenzaba, y los ecos de las desapariciones resonaban en cada rincón, como un oscuro presagio de lo que estaba por venir. A medida que las desapariciones en el pueblo continuaban, la inquietud se apoderaba de los habitantes. Javier, el joven periodista, se dedicó a investigar a fondo el misterio que envolvía a doña Felipa y su famoso puesto de carnitas. Con su cuaderno en mano y una grabadora, comenzó a entrevistar a los lugareños, cada uno con su versión de los hechos y sus temores. Su primera parada fue en la casa de Marta, una madre de familia que había sido una de las últimas en ver a su hija antes de que desapareciera. La mujer, de rostro cansado y ojos llenos de angustia, lo recibió con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Si quieres saber sobre mi hija, tienes que entender que el pueblo no es lo que parece», le advirtió mientras servía un té caliente. La habitación olía a hierbas y la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente sombrío. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Javier, sintiendo la urgencia de obtener información. Marta lo miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en él. «Las carnitas de doña Felipa son muy populares, pero hay cosas que no se hablan. Mi hija siempre iba a comprar ahí, y luego desapareció. La gente murmura que las mujeres que han desaparecido tienen algo en común. Todas visitaron su puesto». El corazón de Javier se aceleró. Las palabras de Marta retumbaban en su mente. «¿Qué más sabes sobre esas desapariciones?», indagó. «La policía no hace nada. Solo dicen que se fueron de la ciudad, pero yo sé que no es cierto. Hay algo oscuro detrás de todo esto, y todos lo saben, pero nadie se atreve a hablar». Mientras Marta compartía su historia, Javier no podía evitar pensar en la figura de doña Felipa. Era una mujer carismática, querida por muchos, pero su naturaleza siempre había tenido un aire de misterio. Tras la entrevista, Javier decidió visitar el puesto de carnitas para observar la situación de cerca. Al acercarse, el aroma de la carne asada llenó el aire, pero una sensación de inquietud lo invadió. La escena era idílica, familias riendo, niños corriendo,
Pero había un trasfondo de tensión palpable. Se sentó en una de las mesas y comenzó a tomar notas mientras observaba a los clientes. Algunos parecían demasiado entusiasmados por la comida, casi como si estuvieran en un trance. Javier decidió hablar con algunos de ellos. «¿Qué les parece la comida de doña Felipa?», preguntó a un grupo de hombres que disfrutaban de sus platillos. «Es la mejor de la región», respondió uno de ellos con una sonrisa. «No hay nada como sus carnitas. Tienen un sabor especial que no puedes encontrar en otro lugar». Javier sonrió, pero su mente estaba en otra parte. La conversación con Marta seguía retumbando en su cabeza. Decidió que necesitaba más información, así que se acercó a la mujer que estaba detrás del mostrador, doña Felipa. «Doña Felipa, es un placer conocerla. He escuchado que sus carnitas son famosas. ¿Cuál es su secreto?», preguntó con un tono amistoso. Ella lo miró con una sonrisa amable, pero sus ojos tenían un brillo que Javier no podía identificar. «El secreto está en la calidad de la carne y en el amor que le pongo. Eso es lo que hace que la gente regrese», respondió con un tono casi musical. Sin embargo, a medida que continuaba la conversación, Javier notó algo extraño en su tono. «¿Y qué hay de las desapariciones? He oído rumores de que algunas mujeres han desaparecido en el pueblo», dijo. La expresión de doña Felipa se endureció por un momento, y Javier sintió una ola de tensión en el aire. «Los rumores son solo eso, joven. La gente tiende a hablar sin saber. No hay nada que temer», dijo ella con una sonrisa forzada. Javier se despidió y decidió seguir investigando. Durante las siguientes semanas, sus entrevistas lo llevaron a conectar con más personas que compartieron historias igualmente inquietantes. Un anciano llamado Don Emilio le habló de su nieta, quien también había desaparecido. Ella solía ir a comprar carne a doña Felipa. Nunca más regresó. La policía dice que se fue, pero yo sé que algo está mal. La gente no quiere ver la verdad. Mientras más escuchaba, más evidente se volvía un patrón. Las mujeres desaparecidas tenían un nexo común. Todas habían estado en el puesto de carnitas. La atmósfera en el pueblo era cada vez más opresiva, y Javier se dio cuenta de que la policía local no parecía interesada en investigar más a fondo. «Si la comunidad no actúa, esto solo va a empeorar», pensó mientras tomaba notas en su cuaderno. Fue entonces cuando Javier decidió visitar a un amigo médico forense, el doctor Salazar, quien había trabajado en varios casos de desapariciones. «Javier, lo que estás investigando es delicado. Hay cosas que no se dicen, pero yo he visto patrones en estos casos», le dijo el doctor Salazar mientras revisaba unos informes. «Algunas veces las desapariciones están relacionadas con rituales oscuros. No me malinterpretes. No quiero asustarte, pero debes tener cuidado». Las palabras del doctor resonaban en la mente de Javier. La posibilidad de que hubiera algo más siniestro detrás de las desapariciones lo inquietaba profundamente. «¿Qué tipo de rituales?», preguntó Javier, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Hay tradiciones antiguas que hablan de sacrificios y ofrendas. A veces, las víctimas son elegidas por su conexión con lugares específicos, como este pueblo», explicó el doctor. Decidido a profundizar, Javier volvió a su investigación en el pueblo. Estaba convencido de que había algo más en la conexión entre doña Felipa y las desapariciones. Todo apuntaba a que su puesto de carnitas no solo era un negocio, sino un elemento central en un misterio que podría estar ligado a algo mucho más oscuro. Mientras tanto, la tensión crecía en el pueblo. Las madres advertían a sus hijas que no se acercaran al puesto, pero el atractivo de las carnitas de doña Felipa era demasiado fuerte. Los días pasaban, y con cada desaparición, la certeza de que algo siniestro se ocultaba detrás de las puertas del puesto se hacía más fuerte. Javier sabía que debía estar preparado para descubrir la verdad, sin importar cuán escalofriante fuera. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like para ayudar al canal a crecer. La intriga crecía, y con cada día que pasaba, la sombra que se cernía sobre el pueblo se hacía más espesa. Javier estaba decidido a encontrar respuestas, y sin saberlo, se estaba acercando a un oscuro secreto
que cambiaría su vida para siempre. Javier decidió que la única forma de descubrir la verdad detrás de las carnitas de doña Felipa era infiltrarse en su puesto. A pesar de que el ambiente era cálido y acogedor, había un aire de inquietud que no podía ignorar. La gente venía y iba, disfrutando de la comida sin saber lo que realmente sucedía tras las puertas del pequeño local. Con una mezcla de determinación y temor, se acercó al puesto, observando cómo doña Felipa atendía a sus clientes con una sonrisa que parecía esconder algo más. Mientras Javier esperaba su turno, notó los gestos nerviosos de algunas mujeres que se acercaban a comprar. Sus miradas eran rápidas, casi furtivas, como si temieran ser vistas en ese lugar. Cuando finalmente fue su turno, Javier decidió jugar el papel de un cliente común, interesado en probar las famosas carnitas. «Doña Felipa, me dicen que sus carnitas son las mejores de la región», comentó, tratando de sonar casual. Ella lo miró con esos ojos que parecían penetrar su alma. «Es un placer recibir a un nuevo cliente. ¿Quieres probarlas con salsa verde o roja?», preguntó, mientras le servía una porción generosa. Javier eligió la salsa verde, sabiendo que necesitaba estar alerta. A medida que saboreaba la carne, se sentía cada vez más incómodo. Había algo en el sabor que no podía identificar, una textura que lo ponía en alerta. «¿Cuál es su secreto, doña Felipa?», preguntó, intentando mantener la conversación. «El secreto está en la calidad de la carne y en el cariño que le pongo. La gente vuelve porque saben que aquí encuentran lo mejor», respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa respuesta sonaba demasiado ensayada, como si hubiera sido repetida muchas veces antes. Después de terminar su comida, decidió que era hora de investigar más a fondo. Se despidió de doña Felipa y se dirigió hacia la parte trasera del puesto, donde había una puerta que parecía llevar a la cocina. Sabía que debía ser cuidadoso. Cualquier paso en falso podría costarle caro. Al acercarse, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió entrar. La cocina era un lugar pequeño pero desordenado. Las paredes estaban cubiertas de azulejos desgastados y el aire estaba impregnado de un olor que era una mezcla de especias y algo más. Javier se asomó, intentando no hacer ruido. Al fondo, vio a varias mujeres trabajando, pero lo que le llamó la atención fue una mesa que estaba cubierta con un lienzo. Sin poder resistir la tentación, se acercó y levantó un poco el lienzo. Lo que vio lo dejó paralizado. Sobre la mesa había carne cruda, pero no parecía ser la carne común que se usa para las carnitas. El color era demasiado pálido y la textura extraña. Sin poder creer lo que estaba viendo, sintió que el estómago se le revolvía. En ese momento, escuchó pasos acercándose. Sin pensarlo, se escondió detrás de un barril. Su corazón latía con fuerza mientras observaba lo que sucedía a su alrededor. Doña Felipa entró a la cocina y sus ojos se movieron rápidamente, como si estuviera buscando algo o a alguien. «Apúrate. Necesitamos preparar más antes de que lleguen los clientes», gritó a las mujeres que estaban trabajando. Javier sintió un sudor frío recorrer su frente. «¿Qué está pasando aquí?», pensó mientras se esforzaba por escuchar. Las mujeres comenzaron a hablar en susurros, y Javier pudo distinguir algunas palabras. «No puede ser, ya son 3 este mes», decía una de ellas. «¿Cómo vamos a seguir con esto?», respondía otra, con un tono de desesperación en su voz. La conversación lo dejaba cada vez más inquieto. ¿A qué se referían con 3 este mes? ¿Cuáles eran esos secretos que estaban ocultando? Mientras tanto, un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las historias de las desapariciones. Las mujeres que habían desaparecido en el pueblo estaban conectadas de alguna manera con el puesto de carnitas. La idea de que doña Felipa pudiera estar involucrada en algo tan oscuro lo llenaba de angustia. Decidido a descubrir la verdad, Javier sabía que debía seguir investigando. Al salir de la cocina, sintió que la presión aumentaba. La atmósfera era tensa, y la gente seguía comprando sin saber lo que realmente ocurría.
En ese instante, decidió que no podía dejar que esto continuara. Tenía que advertir a alguien, pero ¿a quién podía confiarle esta información? La policía no parecía interesada en investigar más a fondo, y el miedo que había en el pueblo lo hacía dudar. Mientras caminaba de regreso a su casa, Javier no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. Miró sobre su hombro varias veces, pero no había nadie. Sin embargo, el sentimiento persistía, como si una sombra lo siguiera. Al llegar a su casa, se sentó en su escritorio y comenzó a anotar todo lo que había descubierto. Necesitaba organizar sus pensamientos y planear su próximo paso. De repente, el sonido de un golpe en la puerta lo sacó de su concentración. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Sería doña Felipa? ¿O tal vez alguien que había descubierto su investigación? Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Para su alivio, era un vecino. Abrió la puerta lentamente, tratando de disimular su nerviosismo. «Hola, Javier. Te vi salir del puesto de carnitas. ¿Todo bien?», preguntó su vecino con una sonrisa. «Sí, todo bien. Solo estaba probando unas carnitas», respondió Javier, tratando de sonar natural. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Sabía que debía actuar y encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Mientras su vecino se alejaba, Javier se sentó nuevamente en su escritorio y comenzó a escribir. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like para ayudar al canal a crecer, pensó mientras su mano se movía rápidamente por el papel. La tensión se acumulaba, y Javier estaba decidido a llegar al fondo de este misterio. La verdad, detrás del puesto de carnitas de doña Felipa podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. Javier salió apresuradamente del puesto de carnitas de doña Felipa, sintiendo que el aire fresco de la tarde le daba una pequeña sensación de alivio. Sin embargo, la angustia que había experimentado dentro de la cocina lo perseguía. ¿Qué haría ahora? Las imágenes de la carne extraña sobre la mesa y las palabras de las mujeres resonaban en su mente. Se detuvo en la esquina de la calle, intentando organizar sus pensamientos. La comunidad merecía saber la verdad, pero ¿cómo podría hacerlo sin poner en peligro su propia vida? Mientras caminaba hacia su casa, la sensación de ser observado lo invadió nuevamente. Miraba a su alrededor, buscando cualquier signo que confirmara su inquietud. La luz del sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y las sombras se alargaban, creando un ambiente de tensión. Era un día normal para los habitantes del pueblo, pero para Javier, nada era normal. Las desapariciones, la cocina de doña Felipa y los secretos ocultos lo mantenían despierto. Al llegar a su casa, se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando la habitación en la penumbra. Comenzó a escribir un resumen de todo lo que había descubierto hasta ese momento. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like para ayudar al canal a crecer, pensó mientras sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Necesitaba que su trabajo llegara a más personas, que la verdad fuera conocida. Pasaron las horas y la noche cayó sobre el pueblo. Javier decidió que debía actuar. La comunidad necesitaba protegerse de doña Felipa y de lo que ella estaba haciendo. Sin embargo, no podía hacerlo solo. Su mente giraba en torno a la idea de encontrar a alguien de confianza, alguien que pudiera ayudarlo a enfrentar el horror que había descubierto. Recordó a Ana, una amiga de la infancia que había sido muy cercana a las mujeres desaparecidas y que siempre había tenido un sentido agudo de la intuición. Al día siguiente, Javier se reunió con Ana en una pequeña cafetería del pueblo. Ella lo recibió con una sonrisa, pero su rostro pronto se tornó serio al escuchar lo que Javier tenía que contarle. «Ana, hay algo muy oscuro en el puesto de carnitas de doña Felipa. He visto cosas que no puedo explicar», comenzó a relatarle, mientras ella lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando preocupación. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó ella, inclinándose hacia él. Javier le habló sobre las mujeres desaparecidas,
sobre las conversaciones que había escuchado en la cocina y sobre la carne que encontró. Ana frunció el ceño al escuchar las palabras de su amigo. Siempre supe que había algo extraño, que no todo era lo que parecía, comentó, su voz temblando un poco. Necesitamos hacer algo. No podemos dejar que esto continúe, dijo Javier, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. Ana asintió, su determinación creciente. Haremos lo que sea necesario, pero debemos ser cuidadosos, advirtió. Javier sabía que tenía razón. No podía arriesgarse a que doña Felipa se diera cuenta de que estaban investigando. Los siguientes días se convirtieron en un frenesí de investigación. Javier y Ana comenzaron a entrevistar a otros miembros de la comunidad, buscando cualquier información adicional que pudiera ayudarlos a desentrañar el misterio. Sin embargo, la mayoría de la gente se mostraba reacia a hablar. El miedo era palpable, y las advertencias de no meterse en lo que no les incumbía se repetían como un eco sombrío. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en la biblioteca del pueblo, Javier encontró un viejo periódico. Al abrirlo, sus ojos se abrieron como platos. Había un artículo sobre la desaparición de varias mujeres en la zona, datado de hace más de 10 años. Las fotos de las mujeres desaparecidas le resultaban familiares. Casi todas habían sido vistas en el puesto de carnitas. «No puede ser», murmuró Javier, mostrando el artículo a Ana. «Esto es un patrón». Ana se quedó en silencio, asimilando la información. «Debemos llevar esto a la policía», sugirió. Pero Javier dudaba. Sabía que la policía había ignorado muchas de las denuncias anteriores y temía que les desestimaran nuevamente. «No, necesitamos más pruebas antes de ir a ellos». «No podemos arriesgarnos», respondió, sintiendo la presión de tener que actuar rápidamente. Esa noche, Javier decidió infiltrarse nuevamente en el puesto de carnitas. La curiosidad lo dominaba, y su necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Con una linterna y su grabadora, se dirigió hacia el lugar. La oscuridad envolvía el ambiente, pero la determinación lo mantenía en movimiento. Al llegar, notó que la puerta trasera estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Con el corazón en la garganta, entró silenciosamente. La cocina estaba en calma, pero Javier sabía que no podía bajar la guardia. Se movió con cautela, asegurándose de no hacer ruido. Esta vez, su objetivo era encontrar algo más contundente, una evidencia que pudiera probar que doña Felipa estaba detrás de las desapariciones. Mientras revisaba la habitación, encontró un pequeño cuaderno escondido detrás de una estantería. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había registros de las compras de carne, junto con anotaciones que parecían extrañas. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo. Las cifras y los nombres no parecían tener sentido, y algo en su interior le decía que eran más de lo que aparentaban. Justo en ese momento, escuchó un crujido detrás de él. Sin pensarlo, se giró rápidamente, con la linterna en mano, iluminando el rostro de doña Felipa. Ella lo miraba fijamente. Su expresión era de sorpresa, pero también de furia. «¿Qué estás haciendo aquí, Javier?», preguntó, su voz suave pero llena de amenaza. Javier sintió que el aire se le escapaba. «Estaba investigando. La comunidad merece saber la verdad», respondió, tratando de mantener la calma. La mirada de doña Felipa se oscureció. «Algunos secretos no deberían ser revelados. Te aconsejo que te alejes de esto», dijo, acercándose lentamente. El corazón de Javier latía con fuerza. Sabía que debía salir de allí, pero no podía irse sin más. «No puedo dejar que esto continúe», dijo con firmeza. Doña Felipa soltó una risa baja. «Tú no entiendes, niño. Lo que se esconde en la cocina es más grande de lo que podrás imaginar», advirtió, mientras Javier comenzaba a retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, ella se movió rápidamente hacia él, bloqueando su camino. «La curiosidad puede ser peligrosa», susurró, y en ese instante, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera se volvió pesada, y el miedo lo envolvió. Estaba atrapado en la red de secretos de doña Felipa, y sabía que debía encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Con un movimiento ágil,
Logró esquivar a doña Felipa y salió corriendo de la cocina, sintiendo que el peligro lo seguía de cerca. La adrenalina corría por sus venas mientras corría hacia su casa, decidido a alertar a Ana y a la comunidad sobre la verdad que había descubierto. En su mente, una sola idea se repetía: no podía permitir que doña Felipa continuara con su oscuro juego. La comunidad necesitaba unirse y enfrentar el horror que se escondía en el puesto de carnitas. La tensión en el aire era palpable mientras Javier y el grupo de ciudadanos valientes se preparaban para confrontar a doña Felipa. Había llegado el momento de desenmascarar a la mujer que había estado detrás de un horror inimaginable. En el corazón del pueblo, el puesto de carnitas brillaba bajo la luz de la luna, un lugar que había sido sinónimo de felicidad y buena comida, pero que ahora se había convertido en el epicentro de sus peores pesadillas. Javier lideraba el grupo. Su corazón latía con fuerza al recordar las revelaciones que había descubierto. Mientras se acercaban al puesto, podía sentir el peso de la historia que lo rodeaba. La noche era oscura y silenciosa, con el único sonido de sus pasos resonando sobre el pavimento. Todos compartían la misma determinación: poner fin a la pesadilla que había estado consumiendo a su comunidad. Al llegar al puesto, se detuvieron un momento para observar. La puerta estaba entreabierta, como si doña Felipa los estuviera esperando. «Recuerden, no podemos permitir que se escape», dijo Javier en un susurro. «Si ella ha hecho lo que creo, no podemos dejar que continúe». Con una mirada de entendimiento y resolución, el grupo asintió, listos para actuar. Con un movimiento decidido, Javier empujó la puerta y entró. La cocina estaba en calma, pero el aire pesaba con la tensión de lo que podía estar por venir. El brillo de las luces en el interior contrastaba con la oscuridad exterior, y el aroma familiar de las carnitas ahora le parecía repulsivo. Cada rincón parecía estar lleno de secretos, y la sensación de ser observado lo perseguía. «¿Doña Felipa?», llamó Javier, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. El grupo se dispersó levemente, cada uno tomando una dirección diferente en busca de pistas, pero siempre manteniendo la comunicación visual. Javier se dirigió hacia la trastienda, una parte del establecimiento que había sido cerrada y mantenida en secreto. Sabía que allí podría encontrar la evidencia que necesitaban. Al abrir la puerta, la oscuridad lo envolvió. Usando su linterna, iluminó el espacio y su corazón se detuvo al ver lo que había en el suelo. Una serie de cajas llenas de carne. No eran solo las carnitas que servía a sus clientes, había algo más. Se acercó a una de las cajas y, al abrirla lentamente, un grito ahogado salió de su boca. Dentro, encontró etiquetas con nombres de mujeres desaparecidas, nombres que había visto en los archivos del pueblo. «¡Javier!», gritó uno de los miembros del grupo, interrumpiendo su horripilante descubrimiento. Javier salió de su aturdimiento y se dio la vuelta para ver a su compañero, quien tenía una expresión de terror en su rostro. «La señora Felipa está aquí», dijo, casi sin aliento. Javier sintió que su piel se erizaba. No podían dejar que ella llegara a sus clientes o que se deshiciera de cualquier prueba. «Todos, hacia la salida», ordenó Javier. Pero justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe, y el sonido del cerrojo resonó en la habitación. Doña Felipa apareció ante ellos. Su rostro se iluminaba con una mezcla de sorpresa y enojo. «¿Qué hacen aquí? Esto es un lugar privado», dijo con una voz suave pero amenazante, mientras su mirada se fijaba en cada uno de ellos. «Sabemos lo que has estado haciendo», gritó Javier, sintiendo que su valentía lo empujaba hacia adelante. «No puedes seguir así. Has estado cocinando a tus propias cuñadas y vendiéndolas como carnitas. Esto tiene que parar». La atmósfera se volvió tensa, y el grupo se preparó para lo que pudiera venir. Doña Felipa soltó una risa baja, casi burlona. «¿Creen que pueden detenerme? Ustedes no tienen idea de lo que están enfrentando. Este pueblo me necesita, y yo proveo lo que ellos anhelan». Sus palabras eran inquietantes, y Javier sintió que el horror de la situación lo envolvía. No solo era una asesina, sino que se creía salvadora. «No dejaré que continúes», dijo Javier buscando un arma en su interior, aunque sabía que no podían enfrentarse a ella físicamente. «La comunidad debe saber la verdad,
Y tú no puedes detenernos. Justo cuando pensaba que se había quedado sin opciones, uno de los miembros del grupo comenzó a buscar una salida alternativa. Mientras tanto, doña Felipa tomó un paso hacia ellos y su sonrisa se convirtió en una mueca amenazante. «Si quieren la verdad, tendrán que pagar un precio por ella», dijo, sus ojos brillando con una locura que hacía temblar a Javier. Era evidente que estaba lista para hacer lo que fuera necesario para proteger sus secretos. «¡No lo permitiré!», gritó Javier, y en un impulso dio un paso hacia adelante, justo cuando un fuerte golpe resonó en la puerta. Era la policía. La tensión en el aire se volvió eléctrica. La llegada de las autoridades significaba que había esperanza, pero también un riesgo enorme. Doña Felipa se volvió para mirar hacia la puerta, y en ese instante, Javier supo que debía aprovechar esa distracción. «¡Corred!», gritó, y el grupo se lanzó hacia la salida trasera, con la esperanza de escapar antes de que doña Felipa pudiera reaccionar. La adrenalina corría por sus venas mientras corrían hacia la seguridad. Escuchaban los gritos de doña Felipa, furiosa al darse cuenta de que su imperio estaba a punto de desmoronarse. Una vez fuera, se encontraron con los oficiales de policía, quienes rápidamente actuaron. Javier explicó la situación, y los policías entraron al puesto de carnitas, listos para enfrentarse a la verdad oculta en su interior. Era un momento de alivio y terror a la vez, pero sabían que la lucha no había terminado. La comunidad tendría que enfrentar las repercusiones de lo que habían descubierto. Mientras los oficiales comenzaban a investigar, Javier sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Habían expuesto a doña Felipa, pero ¿cuántos más estaban involucrados en este horror? La comunidad tendría que unirse para sanar las heridas que les había dejado esta experiencia. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, pensó, deseando que más personas conocieran la verdad que ahora llevaban consigo. El tiempo pasó, y mientras la policía revisaba el puesto, Javier y su grupo se sentaron en un banco cercano, reflexionando sobre lo que habían vivido. La comunidad estaba traumatizada, pero también unida. Sabían que, aunque habían expuesto a una de las responsables, había más trabajo por hacer. Las heridas no se cerrarían de la noche a la mañana, pero habían dado un paso crucial hacia la verdad. El epílogo de esta historia no solo era sobre la caída de doña Felipa, sino sobre la lucha de una comunidad por recuperar su paz. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de nosotros, dijo Javier, mirando a sus compañeros. Debemos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. La noche había sido larga, pero una nueva luz brillaba en su pueblo. Se dieron cuenta de que debían permanecer vigilantes, porque el mal no siempre se presenta de manera obvia. Y así, el puesto de carnitas de doña Felipa se convirtió en un recordatorio de que, a veces, lo que parece delicioso puede ocultar los secretos más oscuros. A pesar de la captura de doña Felipa, el eco de sus acciones resonaría por mucho tiempo. La comunidad se comprometió a estar atenta, listos para enfrentar lo que el futuro pudiera traer. En el fondo de sus corazones, sabían que la batalla por la verdad apenas comenzaba, y que siempre existiría la posibilidad de que el horror regresara. Las luces del pueblo parpadeaban en la distancia, y con cada parpadeo recordaban que la vigilancia nunca debería cesar. La historia de doña Felipa había terminado, pero la de su comunidad apenas comenzaba. Su lucha por la verdad había fortalecido sus lazos, y ahora, juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino.